Luego, luego de hombro doloroso y síndrome de túnel carpiano, el último síndrome doloroso clínico de esta clase correspondería a fibromialgia. Bueno, algunos alertas y puntos claves. Es una patología que muchas veces posee una prevalencia, una incidencia de suicidio elevado, ¿ya? Es un síndrome multisintomático caracterizado por un dolor crónico generalizado, fatiga e interrupción del sueño. O sea, no mata en sí, pero que molesta mucho. El diagnóstico es clínico básicamente, ¿sí? Se hace puntuación de los síntomas, de la gravedad, y en base a eso se establecen criterios de tratamiento. Ya debe tener por lo menos 3 meses de evolución. La ansiedad y la depresión contribuyen a estos síntomas, lo que dificulta el diagnóstico. O sea, hay una relación muy estrecha entre ansiedad, depresión y fibromialgia. Otro punto es como que asociar la terapia farmacológica y no farmacológica, ¿sí? Hay mejoría del ánimo, de la funcionalidad y de la tolerancia física, y también en el cuestionario del impacto de la fibromialgia en la calidad de vida. Las complicaciones, abuso de narcóticos, disfunción cognitiva. Estos pacientes muchas veces van de médico en médico y a veces inclusive no tienen un diagnóstico claro. Los pacientes tienden a ser más sensibles a los fármacos. Comienzan con dosis bajas y aumenten las dosis gradualmente cuando vayan a tratar a estos pacientes. Aunque los antidepresivos se usan también para tratar dolor y los trastornos del sueño, las dosis a menudo son subóptimas para tratar la enfermedad depresiva. ¿Ya? O sea, para depresión hay que elevar las dosis, pero para esta patología se requieren dosis bajas. Causa y factores de riesgo. Causa es un trastorno central de la sensibilidad dolorosa. Factores de riesgo, la edad, prevalencia aumenta con la edad. Sexo, las mujeres de lejos tienen la mayor prevalencia. Y la genética, hay algunos antecedentes genéticos de polimorfismo que se han asociado, pero no son los más importantes. Esta es la base fisiopatológica de la fibromialgia. Sensibilización central del dolor, ¿ya? Es un proceso fisiológico que implica la amplificación de las señales del dolor. Acuérdate de un amplificador, ¿sí? De sonido, pero esto es del dolor, ¿sí? Estos pacientes sienten mucho dolor a niveles bajos, ¿sí? Porque están sensibilizados, ¿ya? Esto resulta en una mayor sensibilidad, como les decía, y una percepción aumentada de estímulo, normalmente que inclusive son no dolorosos. Aquí factores desencadenantes como alteración del sueño, trastornos psicológicos, llega el dolor, la fatiga y la depresión. No se olviden que aquí hay fatiga, ¿ya? El dolor es con hiperalgesia, hay puntos sensibles y rigidez muscular. Y además, los estímulos no sensitivos y actividad simpática están hipersensibles, estimulados, ¿sí? Con facilidad a sus efectos. ¿Ya? Ahí tenemos más o menos alteración de las vías inhibitorias descendentes, ¿sí? Y hay la serotonina, endorfina, sustancia P, etcétera, que hacen que haya la sensibilización central al dolor. Aquí la fisiopatología, disfunción neuroendocrina, disfunción de neurotransmisores, disfunción neurosensorial. Esto va a provocar dolor, hiperalgesia, puntos sensibles, y acuérdense también siempre de la fatiga. Y esto va a haber un efecto gatillante que va a provocar esto, y esto puede provocar traumas
físicos, enfermedad infecciosa, trauma emocional, estrés, trastorno del sueño. Esto obviamente puede ser bidireccional porque cualquier cosita puede desencadenar dolor en pacientes con esta fisiopatología del dolor. La clasificación primaria, ¿sí?, no asociada con ninguna afección subyacente identificable, y la concomitante, asociada con una afección, ¿sí?, que puede haber desencadenado la sensación del dolor, pero que no implica necesariamente los síntomas del paciente, ¿ya? O sea, entonces la primaria y la concomitante. La clínica, dolor crónico. Es un síndrome del dolor crónico. Se considera un trastorno de la sensibilidad al dolor y esta es central, no es periférica. Presenta dolor musculoesquelético generalizado, fatiga, cefalea, alteración del sueño, cognitiva y del ánimo sin ningún trastorno médico neurológico adyacente identificable. ¿Ya? Entonces, eso se tiene que acordar siempre. En algunos casos, la exploración física revelará sensibilidad puntual en ubicaciones anatómicas predecibles. Aquí tienen como centro el dolor, disfunción sexual, sufrimiento, alteración cognitiva, fatiga, trastorno del sueño, deterioro físico, ansiedad, estrés psicológico, alteraciones del ánimo. Como ustedes ven, este dolor crónico puede, y como lo mencionamos al principio, llevar inclusive a pacientes a querer suicidarse. Historia clínica, larga historia de diversos síndromes del dolor musculoesquelético regional, en el cuello, en la espalda, en las caderas, etc. Finalmente, estos pacientes desarrollan un dolor generalizado. También experimentan síntomas o síndromes que podrían ser causados por alteraciones de la sensibilidad del dolor. ¿Sí? Hay varias cosas, como por ejemplo la misma artrosis, dolores crónicos que van a sensibilizar, pero a nivel periférico, la transmisión del dolor. Cefaleas tensionales, dolor en articulación temporomandibular, vulvodinia, o sea, estos pacientes sienten como ardor, como molestia a nivel vaginal. Se les realiza exámenes ginecológicos, inclusive se les da pomadas, pensando que puede haber una alteración de tipo de la mucosa vaginal, pero no mejoran. Síndrome de el intestino irritable está asociado, ¿sí? Además, síndrome de la vejiga dolorosa, también estos pacientes tienen, orinan muchas veces y con dolor, les duele la pelvis, es como si tuvieran infección urinaria, se hacen repetidamente exámenes y no tienen nada, ¿sí? Síndrome de piernas inquietas, bueno, ustedes ya las conocen, neurología, está relacionada mucho a parkinsonismo también, donde estos pacientes están inquietos todo el rato con necesidad de mover los brazos y las piernas también, sobre todo en el nivel del sueño. El sueño es no reparador y la fatiga son comunes. Las dificultades cognitivas, la ansiedad y la depresión son comunes. La parte cognitiva, no se olviden que no siempre es memoria. Estos pacientes tienen problemas para concentrarse, problemas de atención, problemas muchas veces de abstracción, porque están primero con el sueño, es un sueño no reparador, pueden estar con síntomas depresivos, o sea, la parte cognitiva obviamente está disfuncionada. Se puede identificar un posible evento desencadenante, ¿sí? Algo traumático, una infección, algo que sea realmente fuerte y que desarrolle esta patología. Los síntomas suelen ser debilitantes, las personas se sienten débiles y los antecedentes familiares pueden incluir dolor crónico, pero vimos que desde el punto de vista genético no había tanta relación. Aquí el examen físico parece todo normal, ¿sí? Pero puede tener dolor a la palpación en varios puntos. Aquí están. Inserciones de músculo suboccipital, o sea, a nivel de la parte baja,
de la región occipital, o así que alta del cuello, a nivel de la vértebra B6, o C6, perdón, acuérdense que la C7 por anatomía tiene la apófisis espinosa más grande, entonces pueden localizar la vértebra C6. Punto medio del borde superior del músculo trapecio, ¿sí? Orígenes del músculo supraespinoso, borde medial de la espina de la escápula. O sea, en la espalda, en la escápula está doloroso, lo mismo que al hombro. Uniones costocondrales de la segunda costilla, también. Aquí se confunde mucho con el síndrome de Tietze o síndrome costocondral, ¿cierto? Epicóndilos laterales a nivel de codos dolorosos, cuadrantes superoexternos de los glúteos, la parte de arriba de los glúteos, o sea, ni siquiera es más sacro, ¿sí? Ya en el pliegue anterior del músculo, ¿ya? Y parte posterior de la prominencia de los trocánteres mayores y además en las rodillas, ya el almohadilla grasa medial. Esto generalmente puede ser doloroso en forma natural. ¿Por qué? Porque en esa almohadilla, si van ustedes a la interlínea, también están los meniscos, hay patología, duele por la artrosis, etcétera. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial, ¿ya? No se requiere dolor a la palpación en los puntos sensibles para diagnosticar fibromialgia. Ojo con eso. Los pacientes pueden presentar sensibilidad generalizada al tacto, de la cabeza a los pies. Aquí tenemos los puntos sensibles, los 18, ¿sí? Con 11 de ellos se confirma la dolencia. Aquí tenemos los cervicales, tenemos los costales, tenemos el epicóndilo, tenemos las rodillas y en la parte posterior el occipucio, ¿sí? Tenemos el trapecio, tenemos el supraespinoso a nivel de la escápula, a nivel de la parte de arriba, obviamente, tenemos los glúteos y tenemos los trocantéricos en las caderas bilaterales. 11 de ellos confirman la dolencia, pero según la clasificación de 2010, la última que se ha hecho posterior a 1990, ¿sí? Estos puntos como que ya no se consideran como tal, ¿ya? Ahora, estos 18 puntos se va al índice de dolor generalizado, ¿ya? O índice de gravedad de los síntomas, ¿ya? El SS. Entonces, el diagnóstico se va a hacer de la siguiente forma. Es clínico y se basa principalmente en un conjunto de criterios autoinformados, en base al dolor generalizado, como vimos en la primera figura, de los puntos dolorosos, y segundo, la puntuación de gravedad de los síntomas. Entonces, si el paciente cumple con estos criterios de la Sociedad o del Colegio Americano de Reumatología, en base a los criterios de 2010, y deben estar presentes por lo menos 3 criterios, ¿ya? Síntomas por 3 meses o más. 1, temporal. 2, un índice de dolor generalizado 7 o superior y una puntuación de gravedad de los síntomas de 5 o superior, ¿ya? O un índice de dolor generalizado de 3 a 6 y una puntuación de gravedad de los síntomas de 9 o superior. O sea, aquí primero tenemos la temporalidad de los 3 meses. Segundo, en base a la puntuación que dé el dolor generalizado más la severidad de una forma u otra forma. Y el tercer criterio, el paciente no presenta un trastorno médico neurológico subyacente que de otro modo explique suficientemente el dolor, ¿ya? Entonces los criterios según el Colegio de Reumatología Americano de 2010 son 3 criterios que debe cumplir. Se han querido modificar los criterios ya en otra oportunidad, 2011, 2016,
pero no han sido completamente reducidos, por lo tanto no los vamos a ver. No se han realizado hallazgos diagnósticos de laboratorio ni de imagen. Los estudios no están indicados excepto para descartar otros diagnósticos, o sea, diagnóstico diferencial. Se puede pedir hemograma, PCR, calcio, eh, obviamente fosfatasa alcalina, pensando en las mialgias, tiroides, que también da un dolor generalizado, vitamina D inicialmente, ¿ya? O sea, hay que excluir la parte metabólica e inflamatoria. Los principales diagnósticos diferenciales está el síndrome de la fatiga crónica, que es una fatiga profunda, un letargo, disminución de la función cognitiva. O sea, anda a media máquina esta persona. Puede ser un inicio repentino más síntomas tipo virales, como a veces se dice tengo el cuerpo cortado, o sea, como que puede haber adenopatía o dinofagia, fiebre, o sea, como que está incubando, como decimos, algún virus. Los síntomas se vuelven crónicos y a menudo incapacitantes. Hay un componente significativo de malestar musculoesquelético y como la fibromialgia, alteración del sueño, síndrome del intestino irritable, dolor en la articulación temporomandibular y otros síntomas inexplicables. Es un diagnóstico clínico también y ambas tienen superposición clínica significativa, pero el dolor es una característica más prominente de la fibromialgia, mientras que el síndrome de fatiga crónica, como lo dice, la queja principal es la fatiga. El hipotiroidismo es un trastorno causado por la síntesis y secreción inadecuada de la hormona tiroidea, ya lo sabemos. Se presenta como fatiga, disminución de fuerza muscular y debilidad física. El dolor generalmente está ausente, aunque puede haber un dolor generalizado, a diferencia de la fibromialgia, pero puede estar presente. Se habla que hay mialgias, ¿ya? Pero no son tan incapacitantes como en la fibromialgia. Se distingue por hipotensión, aumento de peso, disestesia, intolerancia a temperaturas ambientales frías. Y se diferencia por la disminución de los niveles séricos de hormona tiroidea. La esclerosis múltiple ya es una patología, ustedes la conocen, es una enfermedad crónica, es inflamación multifocales, hay desmielinización, pérdida de neuronal, etcétera. Entonces hay fatiga, urgencia urinaria, alteración de la visión o la sensibilidad. Claro, la aparición es bastante diferente, la evolución lo mismo, ¿sí? Es- hay la tartamudez, ¿sí? Que se vuelve más clínica por alteración también de la voz, ¿sí? Hay neuritis óptica y bueno, ya la diferencia de la inmunoglobulina G oligoclonal líquido cefalorraquídeo. Artritis reumatoide, que es una enfermedad inflamatoria sistémica autoinmune crónica de alta intensidad a nivel articular y extraarticular. Se presenta como fatiga, disminución de fuerza muscular y debilidad física, ustedes ya la conocen. A diferencia de la fibromialgia, el dolor articular, edema y disminución del rango de movimiento. Pero sobre todo el dolor articular, que generalmente es simétrico, es la característica, ¿sí? Donde afecta principalmente manos, articulaciones pequeñas, manos y pies, ¿ya? Se diferencia por la presencia de factor reumatoide o de otros marcadores laboratoriales. Esta patología también deben considerarla, que es el dolor miofacial. Es un dolor muscular asociado con puntos gatillos y puede ser aguda o crónico. La palpación de puntos gatillo a menudo revela bandas de tejido denso, como nudos, ¿ya? Y puede producir dolor local o referido, a diferencia de la fibromialgia, que no hay nudos, ¿sí? Lo que hay son puntos sensibles. El músculo afectado puede presentar debilidad sin atrofia y una amplitud de movimiento reducido. Generalmente se limita a una sola región. No es en todo el cuerpo, pero puede extenderse en el tiempo.
A menudo hay antecedentes de traumatismo, lesión por sobreabuso o anomalía estructural. Y se diferencia de la fibromialgia por esto, por los puntos gatillo en vez de los puntos sensibles. ¿Ya? La ubicación regional, el dolor miofacial puede ser regional, más localizado, no tan generalizado. Y la ausencia de síntomas secundarios de la fibromialgia, como por ejemplo el trastorno del sueño, la fatiga, la disfunción cognitiva, el síndrome del intestino irritable, etc. Esto es básicamente dolor, ya a diferencia de la fibromialgia. Aquí hay un cuadro para que revisen sobre el diagnóstico diferencial entre lo que es la fibromialgia y el dolor miofacial. Ahí lo pueden revisar con calma y ver la diferencia entre ambas. Finalmente, nuestro conocidísimo COVID-19, el síndrome prolongado o persistente, donde agarra de la cabeza a los pies, puede persistir meses o años. No hay todavía una definición tan clara, pero sí es un dolor generalizado. Hay fatiga, disfunción cognitiva, trastorno del sueño. Es muy parecida a la fibromialgia. El antecedente principal es por el COVID-19, que es, obviamente hay inicio agudo, pero no se olviden que hay muchos pacientes que sufrieron COVID, ¿sí? O van a sufrir COVID y no lo tienen identificado o no está conocido de haberlo tenido. Si es respiratorio, hay tos crónica, dinea, palpitación. Pero caso contrario, como está dando ahora, como entre comillas, como que puede ser una gripe, puede parecer tranquilamente una fibromialgia, el prolongado o inclusive un síndrome de la fatiga crónica. Tratamiento objetivos: aliviar el dolor, mejora de la fatiga, el sueño, estado funcional, estado de ánimo y las puntuaciones de intensidad de los síntomas, ¿sí? No se olviden que hay que identificar los puntos, o sea, la extensión y la severidad, ¿cierto? Si el dolor relacionado con discapacidades funcionales, ¿sí? Hay que derivar a reumatólogo, traumatólogo y neurología. En realidad estos pacientes acaban llegando a estos especialistas porque finalmente no se diagnostica por médicos generales, es muy difícil, o se sobrediagnostica no teniendo estos fibromialgia. Si componente significativo de ansiedad o depresión, derivar a psicólogo o psiquiatra. Bueno, el tratamiento: confirmar el diagnóstico de fibromialgia, educación al paciente y colaborar con el paciente para priorizar metas de tratamiento individual. Aquí tenemos plan de tratamiento, equipo multidisciplinario y recursos para el automanejo. En el plan de tratamiento tenemos la farmacoterapia, terapia no farmacológica y manejo de las comorbilidades. Mantener foco en el progreso con el tiempo más que los cambios diarios, y en vista de seguimiento evaluar, en visitas de seguimiento, perdón, avance hacia metas, actividad física, uso de técnicas de autocuidado, efectos medicamentos, efectos adversos, obviamente ajustes de tratamiento y el proceso dinámico en el tiempo que hay que hacer seguimiento. Otros aspectos del tratamiento que podemos decir que es sintomático y de soporte: el multidisciplinario. El no farmacológico es el tratamiento de primera línea, ¿sí? Generalmente dentro de lo que son los fármacos, tenemos inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, como la duloxetina y milnacipran. La milnacipran no tenemos en Chile, y los anticonvulsivos, pero los efectos tienden a ser pequeños, como la pregabalina, la gabapentina, por ejemplo, ¿ya? Tenemos también, aparte de la duloxetina, tenemos la amitriptilina, la ciclobenzaprina, la amitriptilina, ¿sí? A dosis bajas, o la pregabalina que habíamos mencionado, ¿sí? Eh, Estos también provocan un poco de sueño, provocan también mejora en la calidad de vida, lo que es significativo.
fármacos aprobados por la FDA, tenemos la duloxetina, pregabalina, siendo que la duloxetina parece ser la más eficaz, ¿ya? Y la amitriptilina es equivalente a placebo. La verdad es que eso es muy dependiente. Hay pacientes que están siendo tratados con amitriptilina, el medicamento es de bajo costo y el paciente lo puede comprar fácilmente, pero tiene efectos colaterales más severos mayores que la duloxetina, pero a tratar o no tratar, obviamente los pacientes reciben este medicamento. Cuando como monoterapia no se ha demostrado que los AINE sean más eficaces que el placebo, o sea, no se da antiinflamatorio. Tramadol es controvertido, a veces puede servir, a veces no, ¿ya? Pero generalmente no se utiliza. Suelen ser inusualmente sensibles a los medicamentos, ya hablamos que había una sensibilización, por lo tanto dosis bajas pueden ser efectivas. Iniciar dosis baja y aumentando gradualmente. Aquí citamos los medicamentos, los antidepresivos tricíclicos, amitriptilina, ciclobenzaprina, ustedes la conocen como relajante muscular, los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, como la duloxetina, y los anticonvulsivantes como la pregabalina y la gabapentina. Dentro de los analgésicos tenemos también tramadol, ahí están las dosis, ¿sí? Tanto inicio estándar como analgesia de inicio rápido. Obviamente hay que ver el paciente, hay que ver la función renal, hepática, cuáles las comorbilidades y la farmacoterapia que esté utilizando para ajustar medicamentos, ver si se les da o no. Dentro de las comorbilidades tenemos básicamente la ansiedad y la depresión, ¿sí? Obviamente hay que tratar esto y estos medicamentos, la duloxetina es antidepresivo, tiene un efecto ansiolítico también menor. Y bueno, con los antidepresivos, ¿sí? También hay que considerar la parte del sueño, ¿ya? Por ejemplo, la gabapentina o la pregabalina pueden provocar algo de sueño, aparte de aparte del efecto sobre el dolor, lo mismo que la amitriptilina. La duloxetina no provoca mucho sueño y tampoco disminuye mucho la ansiedad, sí alivia el dolor y el medicamento de elección, como ya vimos, además de ser antidepresivo. Hay que monitorizar el tratamiento según la actividad de la afección. Se puede utilizar medidas objetivas como el cuestionario revisado del impacto de fibromialgia y el inventario de la depresión de Beck, ¿sí? Pero no se hace universalmente. Y hay el cuestionario impacto de la fibromialgia que califica el grado de dificultad durante los 7 días previos en 9 actividades rutinarias, la impresión general del paciente sobre su funcionalidad y la intensidad de 10 síntomas específicos para una puntuación máxima de 100. Vamos a ver enseguida el cuestionario, que lo tienen acá, como por ejemplo, bueno, en relación a usted ha sido usted capaz de siempre, la mayoría de las veces, en ocasiones nunca, hacer compras, preparar la comida, lavar a mano los platos, pasar la mopa, hacer las camas, visitar amigos parientes, subir escaleras. Bueno, las preguntas que son muchas veces como más orientado equivocadamente, lo debo decir, porque esto ya no es así, o sea, ya es para ambos sexos, a eso quiero referirme. Ya no es, entre comillas, tarea de la mujer como tal vez se hicieron a un principio y esto es aplicable a cualquiera de los sexos. Si no has hecho esta actividad los últimos 7 días, puntúa esa dificultad de la última vez que la realizaste. El pronóstico, y para terminar, la mayoría ¿sí? Se trata con no farmacológico y farmacológico y que deberían mejorar a través del cuestionario revisado de impacto de la fibromialgia y es una enfermedad crónica, uso frecuencia de atención médica y periodo de relativa estabilidad interrumpido por brotes de síntomas. Y no se olvide que hasta ser identificados estos pacientes pasan por muchos médicos
y a veces van donde un médico, le diagnostican esto y en realidad tampoco es fibromialgia. Muchas gracias.